¿Qué tal? Bienvenido a otro video de Deep Mecatrónica. El día de hoy vamos a aprender cómo funciona nuestra fuente para proto. Muy bien, muchas veces que estamos trabajando con componentes de alto consumo, como pueden ser motores o tiras LED, la corriente que nos proporciona la tarjeta Arduino Uno es muy poca. Recuerda que el pin 5V de la tarjeta Arduino puede proporcionar un máximo de medio ampere y el pin 3.3 menos de 100 miliamperes. Así que una opción para nuestros proyectos muy práctica y económica es esta pequeña fuente para protoboard. Con ella vamos a poder proporcionar a nuestros proyectos dos niveles de voltaje, 5 voltios o 3.3 voltios y una corriente máxima de 700 miliamperes. Para poder utilizar este pequeño módulo, requerimos de un eliminador con conector jack. Este conector es el típico que se utiliza para la tarjeta Arduino. El eliminador debe tener una tensión que va desde 6.5 hasta 12 voltios y un amperaje recomendado mayor a 1 ampere. Este que tengo aquí es de 9 voltios y 1 ampere de corriente. Así que queda perfecto para nuestra fuente de proto. Si miramos nuestro módulo, podemos ver que tenemos varios pines, unos jumpers para seleccionar los niveles de voltaje que veremos más adelante, algunos componentes como un capacitor, reguladores de voltaje, un LED indicador. Cuando se enciende significa que estamos proporcionando voltaje en los pines. Cuando está apagado no hay voltaje en las salidas para la protoboard. Tenemos también un botón con enclave para encender y apagar la alimentación, nuestro jack para la conexión del eliminador y por último un puerto USB hembra por donde también tendremos 5 voltios para poder alimentar, por ejemplo, nuestra tarjeta Arduino. Vamos a tomar nuestra fuente de proto y vamos a identificar la polaridad de los pines. En la parte inferior tenemos 4 pares de pines macho. 2 pares en cada extremo. Estos son los que se insertan en las líneas de alimentación de nuestra protoboard. Pero es muy importante, para que no tengas errores de alimentación y dañes tus componentes, observa cómo estos pines en la parte superior tienen una serigrafía. Tenemos un símbolo más que representa el positivo y un símbolo menos. Del mismo modo, en el otro extremo tenemos símbolo más y símbolo menos. El más representa la tensión positiva. Así que vamos a colocar esta parte en las filas de color rojo de nuestra protoboard y el negativo en las filas azules. Vamos a conectar de esta forma. Generalmente se coloca al inicio de la protoboard para que no interfiera con el espacio para los componentes. Puedes colocar justo en el borde o un poco más al centro. Y observa esta conexión. Hemos dejado el positivo en la línea azul y el negativo en la línea roja. Lo mismo en este extremo. Si realizamos las conexiones de nuestros componentes de forma correcta, tomando el positivo en la línea azul y el negativo en la línea roja, no habría ningún problema. Pero muchas veces conectamos directamente nuestros componentes a positivo y negativo, siguiendo los colores. Si tenemos la fuente de proto conectada de esta forma, en el azul tendríamos el positivo y en el rojo el negativo, lo que provocaría un corto.
y eso puede dañar nuestros componentes. Así que cerciórate muy bien de colocar el positivo sobre la línea roja y el negativo sobre la línea azul. De esta forma. Positivo, línea roja, negativo, línea azul. Positivo, línea roja, negativo, línea azul. Ya que conectamos correctamente nuestra protoboard, que es compatible con las grandes y con las más pequeñas, las de 400 puntos, vamos a hacer algunas pruebas. Lo primero es conectar nuestro eliminador a la corriente y después insertar el jack, el plug, en nuestro conector jack. El botón que tenemos aquí es de enclave. Si lo presionamos, se mantiene en esa posición. El LED se enciende. Significa que ya tenemos voltaje en las líneas de alimentación. Si volvemos a presionar, cambia el estado, interrumpimos el voltaje en las líneas. Ahora, estos jumpers nos sirven para poder seleccionar qué voltaje queremos en la protoboard. Son independientes. Así que en este lado podemos dejar el jack en el lado de 5 voltios. Aquí tenemos la serigrafía que nos indica 5 voltios, off y 3.3 voltios. Lo mismo en el lado contrario. 3.3, off y 5 voltios. Si yo quiero una tensión de 3.3 voltios, coloco el jumper en esta parte. Si en este lado yo quiero una tensión de 3.3 voltios, coloco el jumper en esta parte. Vamos a dejar 5 voltios en esta parte y 3.3 voltios en este extremo. Si colocas el jumper a la mitad, interrumpes la alimentación. Del mismo modo, si lo retiras. Así que vamos a dejar 5 voltios, 3 voltios. También ten mucho cuidado cuando trabajes con componentes que funcionen a niveles de 3.3 voltios, ya que si no colocas bien el jumper, los podrías dañar. Por último, tenemos 8 pines en la parte central de nuestra fuente de proto. Estos de aquí también son pines de alimentación y van en pares, positivo o negativo. En cualquiera de estas salidas podemos tomar 5 y 3.3 voltios, que no son seleccionables. Siempre vamos a tener 5 voltios en este par y 3 voltios en este par, independientes de lo que hayamos seleccionado en los jumpers. Para hacer las pruebas vamos a utilizar un multímetro. El multímetro lo vamos a configurar en voltaje de corriente directa. También vamos a utilizar 2 pequeños cables de tipo macho-macho. Positivo en la línea roja, el negativo en la línea azul. Ahora utilizando unos cables Caimán, vamos a medir la tensión en este extremo de la protoboard. Negativo con negativo y positivo con positivo. Y ahí tenemos aproximadamente los 5 voltios. Ahora vamos a medir el otro extremo de la protoboard. Y aquí tenemos una tensión aproximada de 3.3 voltios. Observa cómo son independientes. Podemos tener distintas tensiones. Si retiramos el jumper,
nos quedamos sin alimentación. O si lo colocamos en medio. Vamos a cambiar a 5 voltios. Y ahí están presentes. Lo mismo ocurriría si medimos estos pines de aquí. Vamos a medir 5 voltios, 5 voltios, 3 voltios y 3 voltios. Si no cuentas con un multímetro, también puedes hacer la prueba de tu fuente de proto utilizando un LED. Un LED de 5 o de 10 milímetros, de cualquier color. Vamos a colocar nuestro LED en esta parte de la protoboard, checando que aquí quedó la patita larga, el ánodo positivo, y aquí la patita corta, que es el cátodo. En el terminal negativo, en la más corta, vamos a colocar una resistencia para que no se dañe nuestro LED. La resistencia puede ser de 220 o de 330 ohmios. Vamos a conectar en serie a negativo. Y ahora utilizaremos otro cable para obtener el positivo. Y así puedes comprobar que tu protoboard funciona correctamente. Ahora vamos a cambiar la tensión de 5 voltios a 3 voltios. Observa cómo la intensidad del LED baja. Es porque recibe menor tensión. 3.3 voltios, 5 voltios. Por último, vamos a probar nuestra tarjeta Arduino Uno. Recuerda que dijimos que nuestra placa, nuestra fuente de proto, también incluye un conector USB hembra. Así que vamos a traer nuestra tarjeta. Vamos a conectar su cable. Y alimentamos. Observa cómo se enciende el LED, indicador de alimentación. Significa que está correctamente energizada. Así que de esta forma puedes alimentar los componentes de tu proyecto y tu tarjeta Arduino.